Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la revisión de las noticias. Comenzamos una nueva semana en CNN Tarde, 13 horas en punto. Bueno, vamos a la agenda informativa porque a pocos días de que destapara el caso del ahora ex subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, quien dio positivo a un test de droga en el mes de junio, el día de hoy, el presidente de la República, José Antonio Kast, agregó una nueva causal para cesar en el cargo, por ejemplo, en el caso de consumo de drogas. Estamos en contacto con la periodista Colomba Eijols para que nos cuente todos los detalles y, en concreto, a qué se refiere el presidente con esta nueva iniciativa, esta nueva causal que contábamos en la presentación. Colomba, buena semana, bienvenido. Buenas semanas, José, muy buenas tardes. Efectivamente fue durante esta mañana cuando el presidente José Antonio Kast, junto a varios de sus ministros y también parlamentarios presentes aquí en el Palacio de la Moneda, anunció el ingreso la próxima semana al Congreso de una reforma constitucional, justamente, José, como tú lo decías, para poder sancionar vía cese en el cargo de aquellas autoridades que se sometan a un test de droga y cuyo resultado haya salido positivo. Ese es el caso que conocimos la semana pasada del entonces subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, eso y según la versión también del ex subsecretario, con un test de droga positivo, pero todavía a la espera de una contramuestra. A partir de ese caso es que varios parlamentarios y también el propio presidente José Antonio Kast anunciaron entonces, José, este ingreso de una reforma constitucional para que justamente cuando un funcionario, una autoridad dé positivo en un test de droga, cese en sus funciones en este cargo, y también en esta reforma constitucional se amplíe a las autoridades que se deban someter a este examen toxicológico, porque durante estas últimas semanas y también estos últimos días se ha hablado mucho de que hay normativas justamente que obligan a autoridades a someterse a un examen toxicológico, pero son normativas transitorias. Hablamos del artículo 111, 110 de la reforma del reajuste del sector público y también de la ley de presupuestos, que obligan a ciertas autoridades a someterse a este examen de droga y no a un espectro más amplio. Entonces, a través de esta reforma constitucional también se busca que desde los ministros de Estado hasta concejales se puedan someter a este examen toxicológico de manera obligatoria. Ahora, esto debe también zanjarse en la tramitación en el Poder Legislativo, ¿no es cierto?, para conocer cómo se va a financiar, qué tipo de test se va a realizar, si va a ser de pelo, si va a ser de orina, también entre las autoridades que deban realizárselo, cuánto tiempo deben, ¿no es cierto?, esperar para realizarse un examen entre un segundo examen, porque ahora se establece, según la ley de reajuste del sector público, que ciertas autoridades se deben someter a este examen de manera obligatoria cuando ingresan al cargo y luego 2 veces de manera aleatoria durante el año. Y eso también va a ser parte de la discusión que se dé en la tramitación de esta reforma constitucional que, como decía, se va a ingresar la próxima semana al Congreso Nacional. José, vamos a pasar a revisar justamente parte de los detalles de esta reforma constitucional que entregaba tanto el ministro del Interior y de la CGCOP, Claudio Alvarado, como el propio presidente de la República, José Antonio Kast. La ciudadanía cada vez nos exige más como autoridades, cada vez exige más transparencia. Y yo creo que nosotros en eso tenemos que oír no solamente a la ciudadanía, sino también el cómo la legislación se va haciendo cargo de fenómenos que antes no conocíamos. En esto tenemos que ser inflexibles, en esto no pueden haber dos miradas, porque el riesgo para nuestra democracia es muy alto, algo que queremos llevar a las distintas gobernaciones regionales, a aquellos cuerpos colegiados como son los consejeros regionales. El consumo acreditado de drogas y estupefacientes. Es de suma importancia que tengamos presente que hoy día tenemos una dispersión de normas sobre esta materia. Y lo que queremos bajo este paraguas de la reforma constitucional, ordenar en las leyes respectivas las formas y los procedimientos, de tal manera que esto sea un proceso científico, que entregue certezas y que dé las garantías de justicia. Claro, porque hasta ahora estas normas transitorias que se establecen en la ley de presupuestos y también en la ley de reajuste del sector público considera a solamente un número de autoridades que deben someterse de manera obligatoria, José, a estos exámenes toxicológicos. Hablamos de los ministros
ministros, subsecretarios, delegados presidenciales, jefes de servicio y seremis. Ahora, con esta reforma constitucional se pretende ampliar ese espectro de autoridades que estén obligadas a someterse a exámenes toxicológicos. Lo mencionaba, por ejemplo, el presidente de la República. Dice que entonces en la reforma constitucional los ministros, subsecretarios, senadores, diputados, delegados presidenciales regionales y provinciales, también los gobernadores, alcaldes, consejeros regionales y concejales se deban someter entonces a este examen toxicológico. Ahora, ¿cuándo se deben someter? ¿Cómo se va a financiar también ese test de droga? Es parte de la discusión que se va a dar también en el trámite legislativo, que tanto voces de la oposición como del oficialismo decían que se debe tramitar con rapidez para dar mayor probidad y transparencia a la ciudadanía, porque recordemos también, se busca establecer algo que ya está zanjado, por ejemplo, en las normativas transitorias, en la ley de reajuste del sector público, que tiene que ver con hacer público estos resultados. En el caso entonces del mayor espectro de autoridades que se deban someter por ley a este examen toxicológico, también se va a buscar entonces que sean públicos sus resultados para dar mayor probidad y transparencia a la ciudadanía, que es lo que sucede ahora con un número acotado de autoridades. Vamos a pasar a revisar entonces las declaraciones de los parlamentarios presentes en este anuncio de reforma constitucional en el caso del oficialismo. Creemos que es algo muy positivo para que las redes del narcotráfico no entren al poder, no entren a la cosa pública y no pongan en riesgo nuestro país. Pero diputado, lo que operó acá fue el criterio del gobierno, del presidente, entonces ¿no fue el criterio el equivocado cuando presenta esta reforma que espera una contramuestra? Dado que no había ley o reglamento específico, evidentemente recae en el criterio del presidente de la República. Con esta nueva ley no va a ser posible eso. Va a estar detallado si son 2 laboratorios, si es muestra y contramuestra. Por lo tanto, es bueno que se legisle y evidentemente que el ex subsecretario tiene todo el derecho a reclamar su inocencia y hacerse más pruebas. Y sí, delincuencial de narcotráfico que existe en nuestro país, es absolutamente necesario que desde el presidente de la República hacia abajo todas las autoridades públicas se hagan narcotest de pelo y, por supuesto, esto tiene que estar refrendado por una decisión política. Me interesa es que haya una legislación que garantice un derecho ciudadano. Los derechos del subsecretario los veremos cuando haya una contramuestra o cuando no. A mí lo que me parece relevante como decisión política es que por primera vez en la historia de Chile, frente a un narcotest positivo, esa autoridad sale del cargo. Claro, y esa decisión, justamente el criterio que tomó la semana pasada el Poder Ejecutivo es parte de lo que algunas autoridades cuestionaban, si se debía esperar o no a la contramuestra que se realizó el ex subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez. Eso también se busca zanjar, José, en la reforma constitucional. Cuando se aplique la sanción a una autoridad cuyo resultado toxicológico da positivo, ver si se va a esperar a la contramuestra, que en el caso por lo menos del ex subsecretario de Hacienda no se esperó todavía a esos resultados y fue parte del criterio del Poder Ejecutivo. Se busca zanjar entonces que por ley esté regido en qué momento una autoridad cesa de su cargo si un examen toxicológico da positivo. Si es previo a esperar entonces el resultado de la contramuestra o bien se hace como se hizo en el caso del ex subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez. Y también, José, hay que relevar que de hecho el ex subsecretario de Hacienda no fue la única autoridad de salir de su cargo por un examen toxicológico con resultado positivo. Recordemos que también el ex seremi de la región de Arica y Parinacota, el seremi de Agricultura, salió justamente también de su cargo por estos motivos, y es por eso también la importancia, decían los parlamentarios, de que se pueda ampliar a más autoridades la obligación de someterse a un examen toxicológico y cuyo resultado entonces pueda ser público ante la ciudadanía. Esto entonces tiene un acuerdo, por lo menos la presentación de esta reforma constitucional, del oficialismo y de la oposición, así que vamos a pasar a revisar las declaraciones en la oposición. En este tipo de situaciones hay que actuar rápido porque se genera una desconfianza ciudadana, evidentemente, respecto a un tema que es sensible para la población, como es los test de drogas que hoy día se está pidiendo que se apliquen de manera obligatoria a quienes ejercemos actividades y roles públicos. Yo quiero recordar que el Congreso de la República, especialmente la Cámara de Diputadas y Diputados, hace años que no hacemos exámenes de pelo, ¿verdad? Test de drogas de manera obligatoria, aleatoria, pero por estos exámenes todos tenemos que pasar. Personalmente hace 2 semanas me lo realicé y obviamente que lo hice público en mis redes sociales, fue negativo. Por lo tanto, es un problema que al menos desde el mundo parlamentario ya está resuelto. Hoy día el problema principal está radicado en el Poder Ejecutivo. Al proyecto que presentó el presidente le vamos a dar toda la urgencia para tramitarlo
rápidamente. Creemos que es un buen camino esta norma constitucional para, evidentemente, cesar en el cargo a las personas que se acredite fehacientemente que son consumidores de droga. Mire, yo creo que el gobierno hizo lo correcto, pero debe reivindicarlo si es que se acredita en la contramuestra que esta persona no es consumidor de droga como él lo ha señalado. Y creo que sí el gobierno cortó, pero si acaso esta persona obviamente se acredita que no es consumidor, uno tiende a creerle, tengo una muy buena impresión de él en lo personal, y creo que debiera volver al gobierno si así es y se acredita definitivamente que no. Claro, que también era parte, José, de las declaraciones que ayer entregaba en el programa Mesa Central el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, sobre la posibilidad de poder reincorporar a Juan Pablo Rodríguez si esta contramuestra sale negativa, que también era parte, ¿no es cierto?, de las peticiones y solicitudes que se hacían desde el mundo oficialista por la valoración que se tenía al entonces subsecretario de Hacienda. Todavía estamos a la espera de los resultados de esa contramuestra, pero como bien decían los parlamentarios y también lo decía el diputado Jaime Mulet, más vale prevenir que lamentar, por lo menos en el caso del ex subsecretario de Hacienda, que finalmente ese error se pueda corregir si es que su contramuestra sale efectivamente negativa, pero al momento de las decisiones que se tuvieron que tomar aquí en el Poder Ejecutivo, primó entonces que saliera de su cargo el ex subsecretario de Hacienda por un resultado que había arrojado positivo, dando pie también a esta discusión que se va a dar en el Congreso a partir de la próxima semana sobre esta reforma constitucional, entonces que establece hasta ahora dos cosas. Uno, crea la sanción de cese en el cargo de las autoridades cuyos resultados toxicológicos arrojen positivo, y también, José, hacer una normativa permanente, dado que la normativa hasta ahora, por lo menos establecida en la Ley de Reajuste del Sector Público, es transitoria y se puede ir modificando año a año. Claro que sí, vamos a quedar atentos a la presentación de ese proyecto de reforma constitucional, como decía el presidente de la República, que ha comprometido el ingreso para la próxima semana. Pero para analizar lo que nos han dejado los últimos días, Colomba, llamó la atención durante la semana anterior que al menos la salida de Juan Pablo Rodríguez se presenta como una renuncia. No sé si hay algún antecedente hacia atrás de una autoridad que en algún minuto fue renunciada, fue cesada en su cargo y que luego haya sido reincorporada, porque también lo conversamos la semana anterior, tal vez aquí, si se va a esperar el resultado de la contramuestra, se podría haber mediatizado una, comillas, suspensión en el cargo más que una renuncia propiamente tal. Eso por una parte. Y por otro lado, el gobierno, ¿te acuerdas? El día miércoles en la noche o el día jueves en la noche rápidamente sale con este tema, con una vocería del ministro del Interior, bien avanzada la noche, probablemente con la intención de responder al tiro ante una situación que les podría haber abierto un flanco comunicacional. Sí, José, de hecho tus dos preguntas tienen mucho que ver entre ellas, porque efectivamente esto se conoce el jueves, a eso de las 22 horas, con una vocería que justamente realiza el viceministro del Interior y de la CGGOV, Claudia Alvarado, para aclarar esta situación, entregar antecedentes de que justamente esta renuncia de Juan Pablo Rodríguez se debía a un test positivo de drogas, pero se establece desde el gobierno que había sido el subsecretario quien había solicitado o pedido, ¿no es cierto?, la renuncia al presidente José Antonio Kast, y había sido el mandatario quien la había aceptado. Ahora, fuentes conocedoras aquí de esa conversación que se dio en el Palacio de la Moneda el día jueves revelan que fue de hecho el presidente José Antonio Kast quien le solicitó la renuncia a Juan Pablo Rodríguez, y esto tuvo que ver, José, y de hecho esa decisión se tomó en una reunión de emergencia previo a una reunión que se tenía de hecho para las 7:30 de ese día con los partidos oficialistas. Se zanja entonces en esta reunión de emergencia que el Poder Ejecutivo le solicitara la renuncia a Juan Pablo Rodríguez para evitar críticas si es que este resultado se conocía públicamente, y hacían alusión, José, a lo que sucedió, ¿no es cierto?, en el gobierno del expresidente Gabriel Boric, en el caso del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que se termina conociendo esta situación a través de los medios, en ese caso a través del diario La Segunda, y justamente, claro, José, para evitar eso es que el Poder Ejecutivo se antepone, previene, y es por eso que se le solicita la renuncia y no su suspensión en el cargo. Ahora también llama la atención la disposición, por lo menos que ayer daba cuenta el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, de poder eventualmente reincorporarlo. No se habló específicamente a qué cargo, pero sí la posibilidad y también las puertas abiertas aquí en el Palacio de la Moneda de que se pueda reincorporar si otros análisis que él se realice y también la contramuestra dan un resultado negativo, que también sería relevante, ¿no es cierto?, conocer el día, la fecha en cuando eso se pueda dar a conocer. De hecho, en unos minutos más, José, está aquí, de hecho, el podio ya en el Palacio de la Moneda para que el viceministro del Interior y de la CGGOV, Claudia Alvarado, entregue una vocería, parte de las consultas, de hecho, que están establecidas a esta
esta hora por la prensa es justamente conocer si ya hay un resultado de la contramuestra de Juan Pablo Rodríguez, entre otras materias entonces que se le va a consultar al viceministro del Interior y de la CGGOV, Claudio Alvarado. José, nos quedamos atentos, esto va a comenzar solamente en unos minutos y como te decía también se espera más detalles de esta reforma constitucional que va a ingresar el gobierno. Perfecto, claro, el gobierno no ha descartado que de reincorporarlo sea eventualmente en otro cargo dentro de la administración central. Ahí está entonces la imagen en directo del podio, en los próximos minutos, vocería, declaraciones del viceministro Claudio Alvarado. Colomba desde el Palacio de la Moneda, gracias por la información, que tengas un buen día lunes, una mejor semana. Gracias.